Mal, ¿no? No, no, si ya nos ves y nos escuchas, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Oh, Pues gracias. muchísimas gracias, Laura. Ay, por favor, qué manera de Estamos empezar. ya en el aire. Vale, con todo el mundo Bienvenidos que... a todos, ya nos estáis escuchando. Hemos Vale, solventado unos pequeños problemas técnicos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y vamos a ir al grano, que son y 10, y voy a presentaros a la ponente, que es la doctora Laura Rubio, que Laura Rubio es jefa asociada de medicina preventiva. La hemos elegido porque es una persona con mucho conocimiento sobre qué tenemos que hacer en los centros deportivos para luchar contra el COVID, cómo podemos prevenir el COVID en un centro deportivo de cara a proteger a nuestros clientes y de cara a proteger a nuestros trabajadores. Ella está todo el día luchando en el hospital y lleva meses contra el COVID y quién mejor que ella para poder darnos pautas a seguir en el reinicio de los centros deportivos, que va a ser por comunidades autónomas o por zonas, lo sabremos esta tarde o mañana, pero bueno, no le robo más tiempo. Laura, en nombre de todos, mil gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. En nombre de todos también, gracias por el trabajo que hacéis. Estoy encantado y media España, no, una España entera, menos los políticos, están encantados del trabajo que estáis realizando. Así que me gustaría que transmitieras a todos sus compañeros que desde los centros deportivos os mandamos mil abrazos y todo nuestro apoyo porque el trabajo que hacéis es encomiable. Laura, ¿vale? pues muchas gracias. Pediros disculpas por el retraso, pero si la medicina es lo mío, la informática no. No Y te sí, preocupes, solo un pequeño inciso, Laura, antes de que empieces. Cuando Laura empiece a comentar, si queréis, vais haciendo preguntas en el chat y vamos contestando, porque el otro día tuvimos, Laura, como 40, 50 preguntas al final y si van teniendo preguntas, si te parece, yo te voy vale, consultando y lo vamos haciendo. Nos vale, acompañan en el webinar, que van a hacer también preguntas y coordinan conmigo este webinar, Raúl Gómez Rubio, que es experto en tecnología y servicios en empresas de servicios, y Alberto Talavera Molina, que es doctor en estrategia para entidades deportivas. Aquí sí que sin más, Laura, todo tuyo. bueno, pues como os comentaba Lucas, soy Laura Rubio, soy médico especialista en medicina preventiva. Trabajo como jefe asociado en el Hospital General de Villalba y mi tarea en el hospital pues se resume en prevenir infección, con todo lo que eso conlleva. Nos ha tocado vivir esta situación nueva para todos y bueno, yo creo que he enfocado esta charla de una manera, bueno, pues médico-científica. Os voy a intentar explicar cuál es el mecanismo de transmisión de este virus, cuáles son las medidas preventivas que tenemos para evitar contagiarnos y creo que entendiendo estos dos aspectos podemos ponernos todo el rato en el lugar de estar en un gimnasio o en un centro deportivo, ¿no? Y entendiendo bien todo esto, espero que nos ayude tanto como usuarios de centros deportivos o como gestores de un centro deportivo, que nos ayude a entender de qué manera podemos reiniciar la actividad de la forma más segura. Espero esto, que quede claro y agradezco las preguntas que me vayáis haciendo si algo no se entiende. Bueno, pues el mecanismo de transmisión es un mecanismo doble. El más importante es que esta enfermedad se transmite por gota, lo que llamamos gota gruesa, y son las gotas que salen de nuestra boca o nariz, sobre todo, cuando hablamos, tosemos, estornudamos, ¿vale? También puede estar presente el virus en la conjuntiva, pero sobre todo el mecanismo es este mecanismo que os comento de gota gruesa, y estas gotitas salen de nuestra boca cuando tosemos, estornudamos o hablamos, ¿vale? Y son gotitas gruesas, mayores de 5 micras, que pesan y no son capaces de quedarse suspendidas en el aire, ¿vale? De manera que lo que ocurre es que yo suelto estas gotitas cuando hablo y si tengo cerca la cara de otra persona, ¿vale? Estas gotitas pueden impactar en su mucosa oral, nasal o en la mucosa bucal, faríngea, y de esa manera, si estas gotitas llevan el virus ahí dentro, yo me puedo contagiar, ¿vale? Y este es el principal mecanismo de contagio.
Como os digo, estas gotas son gotas gruesas que, dependiendo un poco de la humedad relativa del aire, bueno, y de la temperatura, pues como pesan, no tienen capacidad de quedarse suspendidas en el aire, pero sí de hacer un pequeño recorrido, ¿vale? Y este pequeño recorrido que hacen no supera los 2 metros, por eso la famosa distancia de seguridad, ¿vale? O sea, que salen de mi boca y hacen un arco, un recorrido y después caen porque pesan y no flotan, ¿vale? Ese es el principal mecanismo de transmisión. El segundo mecanismo es un mecanismo de contacto. ¿De contacto con qué? De contacto con estas secreciones respiratorias infectadas que pueden estar en las superficies, ¿vale? Y que yo, por accidente, toco y después me llevo mi mano a mi mucosa oral, nasal, ¿vale? O incluso a la conjuntiva, ¿vale? Tengo que tocar una secreción respiratoria que infectada, viable, no puede llevar ahí eternamente, que contenga bichillo y que después yo me llevo a mi mucosa y me contagio, ¿vale? Principalmente estos dos mecanismos. Es verdad que en el hospital hacemos alguna maniobra que supone la generación de aerosoles, que también habréis oído comentarlo, ¿no? Cuando aerosolizamos las secreciones respiratorias, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo alguna maniobra, que normalmente mete aire a presión en la vía respiratoria y fragmenta nuestras secreciones respiratorias que decíamos que eran de gota gruesa que pesa y cae al suelo, las fragmenta y las hace más pequeñitas, menores de 5 micras. Y al hacerlas tan pequeñitas, esta vez dejan de pesar y sí que tienen esta capacidad de quedar suspendidas en el aire, ¿vale? Si se quedan ahí flotando y yo entro a una habitación cerrada donde se ha producido algún procedimiento que ha generado aerosoles y está contaminada, si respiro ese aire, podría contagiarme también de coronavirus. No todo lo que sucede en nuestra vida genera aerosoles, ¿vale? Son determinados procedimientos, aunque sí que es verdad que el estornudo y la tos a veces pueden generar microgotitas. Generan normalmente gotas gruesas, pero alguna microgotita puede quedar suspendida en el aire también, ¿vale? ¿Bien? ¿Está aquí? Bueno, pues bien, perfecto. Teniendo en cuenta el mecanismo de transmisión, vamos a empezar ahora con las medidas preventivas, ¿vale? Entonces decimos, vamos a empezar por la mascarilla, ¿vale? Hay diferentes tipos de mascarillas, como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, ¿vale? Están primero las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas en realidad son como coladores, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que principalmente tiene su uso en el hospital como una barrera que yo me pongo delante de mi boca, ¿vale? Y de mi nariz y prácticamente no deja salir nada, ¿vale? Por no decir nada. Con lo cual, si yo toso o estornudo, todo lo que salga de mi boca, estas gotitas que podrían contagiar a otro, se quedan retenidas en la mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas también filtran hacia mi interior, ¿vale? O sea, tienen un mecanismo en el que los demás se protegen de mí si yo fuera el infectado, pero yo también me protejo del resto. Y que, como decíamos, que eran como un colador que cuela. Bueno, pues las mascarillas quirúrgicas cuelan todo aquello que sea mayor de 5 micras, ¿vale? Es decir, la gota gruesa responsable del mecanismo de transmisión de los virus. Con lo cual, si yo estoy con una mascarilla quirúrgica y mi compañero también, ni sale nada de mi boca ni de la suya y ambos estaríamos protegidos. Si solamente lleva la mascarilla quirúrgica uno de los dos, pues bueno, bajamos un poquillo la protección. De su boca saldrán cosas, pero todo lo que sea mayor de 5 micras se quedará retenido en mi barrera y yo también estaré protegido. Las otras mascarillas que vemos son las que se llaman de ultrafiltración, ¿vale? Y estas mascarillas, su principal utilidad es filtrar el aire que respiramos, ¿vale? No están tanto diseñadas como barrera hacia afuera, aunque tienen una cierta capacidad de retención, pero es más para filtrar lo que yo respiro, ¿vale? Y poniendo otra vez el símil del colador, pues este poro es más pequeñito, ¿vale? Y es capaz de filtrar gotitas que no entren nada menor de 5 micras. ¿Por qué hablamos tanto de las micras? Bueno, porque es un poco el límite en el que las gotillas menores de 5 micras son las que se pueden quedar suspendidas en el aire, que decíamos esto de la generación de aerosoles. Por lo tanto, una mascarilla de ultrafiltración
es útil cuando yo voy a entrar en contacto con un ambiente en el que ha habido una generación de aerosoles, tengo estas gotitas por ahí flotando que pueden estar con virus y lo voy a respirar, ¿vale? Dentro de estas mascarillas de ultrafiltración las hay de diferente porcentaje de eficiencia, ¿vale? Y se denominan, según la nomenclatura europea, pues las FFP2 que habéis visto, las FFP3, ¿vale? Unas tienen una eficacia de filtración de en torno al 92% y la otra en torno al 98%. Y hay una nomenclatura norteamericana que es la N95, N99, una filtra del 95%, la eficacia es del 95% y la otra la eficacia es del 99%, ¿vale? Pero son el mismo concepto de mascarilla. Estas mascarillas de ultrafiltración, algunas habéis comprobado que tienen una válvula asociada a la mascarilla, ¿vale? Que se llama válvula expiratoria. En el caso de evitar transmisión de coronavirus, pues esto tiene su riesgo, porque si yo soy el infectado y llevo esta mascarilla de ultrafiltración que tiene válvula expiratoria, yo estaré muy protegido, pero a los demás no los voy a proteger, porque la válvula expiratoria está precisamente para eso, para facilitar la expiración, ¿vale? Con lo cual yo me beneficio del poder de filtración de la mascarilla, pero al que tengo al lado no lo estaría protegiendo nunca, porque si yo estoy enfermo con esta válvula de expiración puedo contagiar, ¿vale? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. También tenemos otras medidas como son las gafas, bueno, nosotros en el hospital las llamamos las gafas protectoras, ¿vale? Para determinados procedimientos, los que generan aerosoles, utilizamos gafas estancas, como las gafas de bucear, que se quedan pegadas a la cara y no dejan que nada se deposite si hay aerosoles, ¿vale? En mi conjuntiva, porque decíamos que también la mucosa del ojo puede ser un mecanismo de contagio, ¿vale? Y también utilizamos pantallas protectoras que lo que hacen es que nos tapan todas las mucosas que se pueden infectar y así puedo trabajar con tranquilidad. Si algo me salpica, ¿vale? No me contagiaría porque llevo delante una pantalla protectora que lo frena, ¿vale? Vale, esa es una de las medidas importantes. Ya hemos hablado de por qué esto del distanciamiento social, porque es la capacidad que tienen las gotas que llevan el virus de recorrer, ¿vale? Y si yo estoy a una distancia superior a 2 metros, es muy raro que aunque yo estornude, algo impacte a 2 metros de distancia mía, ¿vale? La siguiente medida de prevención que utilizamos está relacionada con las manos. Las manos se pueden proteger con los guantes para determinadas tareas en el hospital, ¿vale? Pero sobre todo lo que tienen que estar nuestras manos es limpias, ¿vale? Los guantes tienen su indicación para determinadas cosas en el hospital y no deberían ser un elemento de protección para la vida cotidiana. Y explico por qué. Volvemos al mecanismo de transmisión. Si yo me estornudo en las manos, ¿vale? Y estoy contagiada, llenaré mis manos de secreción respiratoria, ¿vale? Y luego, si toco sitios, podré dejar mis secreciones respiratorias infectadas en los sitios, ¿no? Si yo voy con guantes, voy tocando todo con esta falsa sensación de seguridad, de que me voy a proteger, pero si me llevo las manos a la cara, me da igual que lleve guantes o no, ¿vale? Si he tocado secreción respiratoria infectada, los guantes nos dan esta sensación de que voy limpio, pero no, voy tocando en los mismos sitios y además toco más porque voy como más seguro, ¿vale? Que cuando no llevo nada. Mi recomendación es intentar lavarse todo el tiempo las manos, todo el tiempo que uno pueda, tener las manos limpias. Tenemos a nuestro alcance la solución hidroalcohólica, que es una solución antiséptica, que es un desinfectante de la piel, ¿vale? Con 20 segundos que hagamos de fricción, nuestra piel queda desinfectada, ¿vale? Luego es mucho más seguro. ¿Perdón? 20 segundos, no vale con hacer así como hace todo el mundo y ya está, 20 segundos. No, entre 20 y 30 segundos. Y tiene su técnica porque tenemos que llegar a toda la parte de las manos, ¿vale? El agua y el jabón es igual de eficaz, pero necesito 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? Para desinfectarme las manos con agua y jabón. El tiempo es más largo para conseguir que se limpie.
La solución hidroalcohólica es una cosa perfecta porque desinfecta la piel y es rápido. Con 20-30 segundos tengo las manos limpias, ¿vale? Luego, si yo toco el pomo de una puerta y después me lavo las manos, da igual lo que tuviera ese pomo. Yo después tengo las manos limpias y puedo seguir haciendo cosas, ¿vale? Si abro la puerta de mi despacho para entrar a trabajar y antes de sentarme en mi mesa yo me lavo las manos, ya podré tocarme la cara con más seguridad que si abro la puerta con los guantes, que es lo que solemos hacer, y esos guantes no me los quito, porque como voy tan seguro con ellos, ¿vale? Lavarse los guantes también es un error, ¿vale? Primero porque los guantes, bueno, los guantes además tienen una vida, una durabilidad, ¿no? Sus propiedades, los guantes de nitrilo que utilizamos habitualmente duran unos 20 minutos. A partir de los 20 minutos dejan de proteger como protegían, ¿vale? Lavarse los guantes es un error porque los guantes tienen pliegues. Yo me puedo echar la solución hidroalcohólica encima del guante, no voy a llegar a los pliegues que se generan cuando hago fricción con los guantes, luego quedarán zonas que no se van a limpiar y además se estropea el material con el alcohol que lleva la solución hidroalcohólica. Luego mi consejo es no llevar guantes e intentar tener las manos limpias en aquellos momentos en los que ando tocando cosas que toca todo el mundo, ¿vale? Tenemos a nuestra disposición botecitos pequeños de solución hidroalcohólica que podemos llevar en el coche, en el bolso, ¿vale? Y creo que es una medida mucho más segura que andar por la vida con los guantes tocando todo y creyéndome que con eso no me va a pasar nada. Vale, Laura, solo una cosa. Javier de la Solo pregunta, hablando de esto que estás comentando ahora, luego tengo otras dos preguntas cuando termines, si no es perjudicial para la piel las soluciones hidroalcohólicas. A ver, terminan irritando, efectivamente. Nosotros en el hospital tenemos dispensadores de crema hidratante para el final de la jornada, ¿vale? Tampoco tengo que estar haciendo una limpieza compulsiva a todas horas, ¿no? Pero bueno, si tienen su parte de que irritan la piel, evidentemente llevan alcohol y eso termina irritando y secando, pero bueno, podemos utilizar al final del día o a mitad del día crema hidratante para favorecer un poquito el cuidado de la piel. Vale. Gracias. Así que mascarilla, distancia, higiene de manos frente a los guantes y después viene la parte de limpiar aquello que tenemos a nuestro alrededor. Hay numerosos productos, bueno, para nosotros en el hospital tenemos numerosos biocidas que se llaman, ¿no? Que terminan con el virus cuando limpiamos la superficie. Bueno, hay un listado que tiene publicada la página del Ministerio de Sanidad en el que uno puede consultar, ¿vale? Pero básicamente, pues, son productos clorados como lejía en determinadas diluciones, ¿vale? También podemos utilizar amonios cuaternarios o peróxido de hidrógeno y se aplican o bien con spray o con toallitas sobre las superficies. Cada producto, bueno, pues según la presentación que tenga, pues se aplica de determinada manera y se deja secar y con eso limpiamos y dejamos las superficies limpias, ¿no? Entonces nosotros en el hospital, pues cuando un paciente viene a hacerse una prueba, una radiografía, pues si se tiene que tumbar en una zona, cuando termina la prueba se limpia las superficies que ha tocado el paciente para que el siguiente que entra después lo haga sobre una superficie limpia. Esto se hace siempre, quiero decir, no ahora con coronavirus, porque hay muchas otras enfermedades, ¿no? Que se transmiten de la misma forma que el coronavirus, entre ellas el virus de la gripe, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esos sistemas de limpieza, la mayor parte de ellos pues hay que utilizar guantes y en algunos casos gafas porque son productos irritantes, no son de uso, no se estoy hablando de productos que se puedan usar en el hogar, sino que estamos hablando ya de lo que utilizamos en el hospital y que podríamos pensar si utilizar en otros sitios como podría ser un centro deportivo, pues para desinfectar a lo mejor los aparatos que vamos a tocar, ¿no? Y luego está otra forma de desinfectar, que es sin tocar, que se llama, o bueno, desinfección de vía aérea, ¿vale? Que nos vale para desinfectar habitáculos y las superficies contenidas en esos habitáculos, ¿vale? Hay dos sistemas básicos, que son los sistemas de luz ultravioleta
y los sistemas de nebulización o vaporización de sustancias químicas. Cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes y es verdad que en los hospitales, sobre todo en Europa, todavía no están muy introducidos porque son útiles para limpiezas terminales, pero no para la limpieza diaria porque la superficie tiene que estar libre de personal y a ser posible lo más vacía de enseres y trastos para que aquello funcione mejor, ¿vale? Incluso, bueno, pues con la luz ultravioleta, una vez que termina el aparato de desinfectar, uno puede entrar en la estancia, pero ahí, en el caso de determinados productos que se nebulizan o se vaporizan, después hay que dejar un periodo de lavado del aire, ¿no? No se puede entrar directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros alguna vez, en algún caso en algunos hospitales, pues se ha utilizado, pues si hemos tenido un brote por alguna bacteria multiresistente que sabemos que tenemos contaminada la superficie y que no terminamos de controlar el brote, pues al final clausuras el habitáculo y metes una máquina de estas para que te ayude a limpiar a aquellos lugares donde no has llegado, ¿no? Estas máquinas además no eximen la parte que decimos de limpieza, de retirar materia orgánica, porque si hay algo de suciedad visible, ¿vale? Pues el agente desinfectante no llegará debajo de donde está la suciedad visible, ¿no? O sea que primero hay que limpiar y después se aplica la maquinaria desinfectante, bien de luz o bien de sustancias químicas. Bien, Laura, una pregunta importante para todos. Sí. En un centro deportivo, ahora que algunos van a poder abrir el 1 de junio, primero limpieza y luego desinfección. Sí, eso para todo, ¿vale? Para todo me refiero incluso el material quirúrgico, ¿no? Cuando todo el material que se utiliza en las cirugías, ¿vale? Primero pasa un procedimiento de limpieza antes de pasar a una máquina esterilizadora, porque si lleva restos orgánicos pegados, el agente esterilizante no llegará debajo. La superficie estará súper esterilizada, pero lo que haya debajo no. Entonces siempre hay que limpiar para retirar suciedad visible, materia orgánica, para que después el desinfectante pueda hacer su tarea. Perfecto. Tenemos dos preguntas que te las lanzo ya porque tiene que ver con lo que está diciendo. Javier San pregunta si el aire acondicionado o la climatización de las instalaciones ahora en verano puede influir o no en la transmisión, en una transmisión mayor. A ver, pienso en mecanismo de transmisión. Quizá lo que podría pasar, ¿no? Es que los sistemas de climatización muevan el aire, ¿no? Y hagan que microgotas, si es que se han producido, o macrogotas no caigan tan rápido porque hay algo que las está moviendo, ¿vale? Podría interferir en esa situación si tengo mucho acumulado y se va moviendo. Bien, la siguiente pregunta es de Alejandro Sosa y dice ¿qué opinión te merecen los nebulizadores como mecanismos de desinfección ante el COVID-19? ¿En qué lugar de un centro deportivo se podrían colocar? ¿Dónde sería más eficiente? Y si supone algún riesgo para los usuarios su uso mientras ellos entrenan. Los nebulizadores de sustancias químicas, hasta donde, vamos, los aparatos a los que yo me refiero, no sé si hablamos de algo diferente, no puede haber personas mientras están funcionando. A lo mejor la pregunta va sistemas que sean humidificadores del aire, no sé si es esa parte, pero un nebulizador de peróxido de hidrógeno, ¿vale? Tienes que sellar toda la estancia y no puede haber nadie dentro. De hecho, el aparato funciona durante unos minutos que suelta el agente y después hay que dejar que la gente trabaje y después hay que dejar que ese aire se limpie del agente desinfectante. No se podría tener mientras hay gente. Vale, perfecto, gracias. Sigue, por favor. Sí. Vale. Yo creo que más o menos era un poco lo que os quería contar. Entonces, ahora me voy a poner con lo que os he contado, si ha quedado claro bien los mecanismos de transmisión y las medidas de protección que tenemos, pues me voy a poner en el escenario que entramos a una sala de un gimnasio, ¿no?
cosas que tendríamos que tener en cuenta y que hay que desarrollar un poquito, pues para nos toca a todos, de imaginación y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para poner en marcha estas medidas de precaución, ¿vale? Por supuesto, no debería acudir nadie que tenga síntomas compatibles con la enfermedad, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, nosotros que ahora intentamos reanudar también la actividad hospitalaria, ¿no? Vamos a cambiar de escenario, va a venir gente diferente que la que ha venido durante estos meses al hospital, ¿no? En estos primeros momentos intentamos que a determinadas pruebas y determinadas consultas no vengan todavía gente que pueda tener síntomas y les preguntamos, ¿no? Les hacemos un pequeño cuestionario, les preguntamos bien si tienen síntomas, ¿no? Síntomas de infección respiratoria, que es básicamente la manera de presentación, ¿vale? Pero también preguntamos si son contactos estrechos de alguien que tenga enfermedad, ¿vale? Porque yo puedo estar también contagiada en periodo de incubación, por ejemplo, ¿no? Contacto estrecho se refiere sobre todo a los que conviven en mi casa. Yo puedo estar muy sano, pero mi pareja está ahora mismo aislada en casa por coronavirus, ¿vale? Y yo a lo mejor todavía no tengo síntomas, pero puedo estar en este periodo de incubación y desarrollarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que quizá advertirlo de alguna manera o preguntar o hacer un poco responsable a la gente que no puede venir uno si cree que está empezando con tos o está conviviendo con alguien que está diagnosticado, aunque yo me encuentre todavía bien, ¿no? Podría ser. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos instalado estos sensores de temperatura, ¿vale? Tenemos 2 sensores que no es que sea el único síntoma la fiebre, pero bueno, a lo mejor yo ni siquiera soy consciente porque no me encuentro todavía mal, ¿no? Pero si mi temperatura es elevada y lo detecta nuestro sensor de temperatura, pues le preguntaríamos a lo mejor más por síntomas y bueno, nuestra decisión es o enviarlo a urgencias o a casa si no se encuentra mal, porque a lo mejor todavía aquello no ha empezado, pero hemos detectado que tiene por encima de 37,7, pues igual no debería estar en un sitio donde hay más gente si voy a poder contagiar. Yo os cuento lo que vamos haciendo aquí y haciendo el ejercicio de, bueno, pues sería útil a la entrada de un centro deportivo, pues podría ser una manera de hacer un primer filtro, ¿no? O bien preguntar o bien estos sensores de temperatura. Vale. La siguiente parte... Sí, dime. Sigue. Sí. Lo siguiente que se nos plantea, volviendo al inicio de la charla, pues teniendo en cuenta el mecanismo de transmisión, sería preguntarnos si hasta qué punto es necesario llevar mascarilla o no para hacer deporte en una instalación cerrada, ¿vale? Si somos capaces de mantener una distancia segura, ¿vale? Pues probablemente, bueno, podría plantearme no tener mascarilla mientras hago ejercicio, ¿no? Si esa distancia no está garantizada, pues ya empezamos a tener ahí un pequeño conflicto, ¿no? Porque si yo estoy malo y mientras uno hace deporte, es verdad que nuestras secreciones respiratorias se mueven, ¿no? Porque me fatigo, puedo toser o incluso mientras jadeo en el esfuerzo físico, de mi boca salen secreciones respiratorias, ¿no? Entonces, pues quizá tendríamos que plantearnos que las máquinas no pueden estar tan juntas como las tenemos habitualmente, ¿no? Porque no hay esa distancia de seguridad, ¿vale? Tendríamos que plantearnos también que aunque estas gotas no son siempre visibles, ¿vale? Pues puedo manchar la máquina con mi secreción respiratoria, ¿no? Pues yo me pongo ahora en el lugar de estar corriendo en una cinta y aunque no sea muy consciente que estoy soltando gotitas de mi boca, pero si voy asfixiado o incluso a veces, pues bueno, nos tocamos la boca para quitarnos el sudor y en ese arrastre pues puede haber secreciones respiratorias, ¿no? Que luego me agarro a la cinta y sigo ahí corriendo, ¿no? Entonces tendríamos que asegurarnos o intentar ver de qué manera somos capaces de garantizar que cuando el siguiente va a poner la mano en esa máquina, que después esa mano se la llevará también para hacer el mismo gesto de retirarse el sudor de la cara, no está tocando secreciones respiratorias de otro que pudieran estar infectadas y puedan ser un mecanismo de transmisión, ¿no? Entonces tendríamos
que pensar en introducir a lo mejor elementos que siempre tenemos la precaución de utilizar las máquinas con nuestra toalla para no manchar, pero igual tendríamos que pensar en algo adicional. Vale, ¿te parece útil el uso obligatorio de toalla en un centro deportivo? ¿El uso obligatorio de toalla? Sí, en centro deportivo, ¿te parece? Eso sí, sí. Pero quizá habría que ir en este caso un poco más allá. Porque la toalla en realidad, bueno, hace un efecto protector de la parte que tapa y luego si paso la toallita, pues limpio humedad, pero no desinfecto. Vale, correcto. Mira, Laura, si te parece que hago pregunta más por aquí que se acumulan. Nos Vale, preguntan qué podemos decir de la mascarilla de tela y de las pantallas. Vale. A ver, las mascarillas de tela, ¿vale? Es como, vamos a decir que es como una categoría por debajo en este colador que hablábamos, ¿no? Cuanto más pequeñito es el poro, ¿vale? Menos entra, ¿vale? Entonces, una mascarilla de tela no tenemos cada tela tendrá su poro y su tamaño de poro, con lo cual es difícil, sí que hacen un efecto barrera, ¿vale? Puesto que llevo delante de mi boca algo que no dejará salir todas mis secreciones respiratorias cuando tose o estornuda y hará de barrera si alguien me estornuda, pero cuánto, ahí es muy difícil decir, ¿no? O sea, algo harán porque para eso la llevo ahí delante y no deja pasar todo, pero no podría decir ni cuánto ni con qué eficacia como las mascarillas que están diseñadas para estos efectos. Perfecto. La siguiente. A lo mejor, sí, no, perdón, a lo mejor conseguimos cada día, como veis, no paran las noticias, la gente no para de estudiar e intentar sacar cosas que nos ayuden, ¿no? en todo esto y a lo mejor alguien desarrolla un tejido que se asimila mucho, incluso con un poro más pequeño que lo que es una mascarilla quirúrgica de las que utilizamos habitualmente en el hospital, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Pero las que estamos haciendo, que se fabrican en casas y bueno, que uno puede tejer con una tela, pues dependerá de cómo sea la tela, ¿no? Vale, la siguiente que tenemos aquí nos preguntan si el sudor es un elemento transmisor del virus. No hemos visto que lo sea, ¿vale? El virus vive en la mucosa respiratoria, ¿vale? Su hábitat es la orofaringe. Por eso la muestra, cuando no sé si alguno ha tenido que hacerse una PCR para el diagnóstico de coronavirus o habéis visto cómo se hace, la muestra se coge con una torunda que se introduce en la nariz y en la boca, ¿vale? Para intentar llegar al hábitat del virus, que es donde mejor está, ¿vale? Luego, el sudor no parece que sea. Sí que se ha visto que puede existir coronavirus en algún otro de nuestros fluidos, puede estar en sangre, pudiera estar en orina, pero no hemos visto todavía que sea un mecanismo de transmisión. El que está plenamente demostrado y igual no es el primer coronavirus que tenemos. Este virus pertenece a una familia de virus que causan infecciones respiratorias de manera habitual en nuestras vidas sin que haya ocurrido todo esto, ¿no? Y parece que responde al mismo mecanismo de transmisión. Vale, siguiente pregunta, Laura. ¿Qué opinión y evidencia existe respecto a los sistemas de ozono para la desinfección de espacios cerrados? Vale. A ver, hay bastante cosa publicada, ¿vale? El ozono al final actúa como un agente oxidante, ¿vale? Su efecto destructor de gérmenes será por la oxidación, igual que el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues podría ser útil, aunque yo todo lo que he leído está un poquito en el aire, ¿no? Así como hay sistemas más consolidados, ¿vale? Lo que os comentaba, la parte de la luz ultravioleta, que actúa de manera diferente a los agentes químicos, pero está bastante estudiado y hay estudios rigurosos. También los aparatos de nebulización y vaporización de agentes químicos. En esa parte también he leído bastante estudios buenos y rigurosos. Y en ozono he leído cosas que están bien y algunas otras que no están tan bien, ¿no? Tiene su fundamento, lo digo, ¿no? O sea, es un agente oxidante, luego oxida materia viva y termina con ella. Bien, ¿el ozono no se puede utilizar mientras los usuarios practican actividad deportiva?
No. No. Vale. No. Aunque sean Yo creo que tenemos pequeñas. Bueno, igual esas concentraciones pequeñas, pues lo tolero yo y el bicho también. Vale, perfecto. La siguiente que tenemos aquí. ¿Es eficaz el agua ionizada para desinfectar? No sé muy bien. No lo sé. No podría deciros. Bueno, venga, vamos a la siguiente. ¿La toma de temperatura antes de entrar a un centro deportivo lo ves interesante? A ver, es un filtrado, ¿no? Lo que os comentaba. No es que me sirva para todo ni vaya a detectar todos los casos, pero filtra, ¿no? Y es que muchas veces a lo mejor yo no me encuentro mal, pero tengo temperatura alta, ¿no? Hay gente que cada uno tiene una tolerancia a la hipertermia, ¿no? Y a lo mejor hay gente que con 37,7 está tirado y otras personas que lo toleran bien. Igual yo no soy ni consciente de que tengo la temperatura alta, ¿no? Entonces es una manera pues de seleccionar y de avisar, ¿no? Si lo que no queremos es que nadie que esté enfermo se junte con otras personas que están sanas por el riesgo de contagio, pues es un inicio, ¿no? Y ya te digo que nosotros lo hemos puesto en el hospital y, bueno, hemos detectado algunas personas con temperatura elevada y algunas les preguntas y dicen, pues sí, la verdad es que llevo 2 días que estoy un poco cansado. No le han dado importancia, pero en realidad cuando les preguntas sí que te cuentan un poco pues que sí, que no se encuentran como están ellos de manera habitual y se les ofrece la posibilidad de ser valorados en urgencias o de marcharse a casa si no quieren que les vean, no les vas a obligar a nadie. Y otras personas pues que te dicen, pues ni idea, me encuentro fenomenal. Pues si me dices que tengo 37,7 o más, porque no es el punto de corte para la detección, pues entonces sí es una medida de seleccionar un poco que no entre nadie que pueda estar desarrollando la enfermedad. Pero Bien. claro, es verdad que la temperatura se puede elevar por otras muchísimas cosas que nada tienen que ver con coronavirus. Vale. ¿Aconsejas desestratificadores de aire? ¿El qué, perdona? Desestratificadores de aire. Son aparatos que el aire lo van poniendo como en capas. Ah, vale, que van estratificando. Sí. Vale. Pues la verdad es que no he leído, pero no tengo mucha experiencia en el uso. A ver, nosotros, por ejemplo, en el hospital, lo que tenemos montado, bueno, en todos los hospitales, nosotros no, son filtros y impulsores y extractores de aire que los renuevan, ¿no? Y sabemos exactamente el tiempo que tarda en renovarse el aire de una estancia, ¿no? Sabiendo el volumen de la estancia, el flujo que impulsamos y el flujo que somos capaces de extraer, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tenemos muy claro en los quirófanos, ¿no? Ahí es donde lo sabemos con mayor exactitud, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en renovarse todo el aire del quirófano y que sea aire limpio que pasa por un filtro, ¿no? Perfecto. Pero son cuestiones, claro, muy de hospital y que bajo normativa que hay que construir así los quirófanos, ¿no? No queda otra opción. Y algunas otras estancias, bueno, cada estancia tiene sus renovaciones hora, en fin, no es lo mismo en todas las áreas del hospital, ¿no? Pero en las áreas críticas, pues habitualmente están así construidas, ¿no? Perfecto. Un compañero tuyo, el doctor Reviel, pregunta: si tuvieras que definir un cuestionario, ¿qué preguntas clave harías? Un cuestionario para, bueno, pues primero me preguntaría por los síntomas, ¿no? Si uno viene malo, y síntomas sencillos, tampoco hay que meterse en una investigación muy profunda, ¿no? Pero aunque hay diversas maneras de presentación de la enfermedad, parece que siempre predomina o siempre contamos con síntomas de infección respiratoria, muchas veces leve, ¿vale? Tos, malestar, dolor muscular, fiebre, ¿vale? Este tipo de dolor de garganta, ¿vale? Cansancio, la gente también te cuenta cansancio, me falta un poquito el aire, ¿vale? 4 o 5 síntomas, ¿vale? Perfecto. Les preguntaría también, porque ahora nos vamos a encontrar con este escenario, uno puede preguntar si ya ha pasado la enfermedad, ¿vale? Porque nos encontraremos gente que ya la ha pasado y si la ha pasado, pues a lo mejor preguntarle un poquito desde cuándo está ya recuperado, ¿no?
porque no es lo mismo que la haya pasado antes de ayer, bueno, no te sueles encontrar tan bien, ¿no? Pero bueno, que la haya pasado hace una semana, pero que aún sigo con síntomas, aunque estoy mucho mejor, pero si sigo con síntomas todavía puedo contagiar, ¿vale? Que la he pasado hace un mes y llevo ya 30 días que estoy a pleno rendimiento, ¿vale? Podría ser otra de las preguntas. Y luego hay que preguntar, yo creo, si uno es contacto estrecho, o sea, si tiene en casa a alguien que esté malito, ¿vale? Porque si tengo a alguien en casa que estoy malito, pues puedo ser yo el siguiente. Perfecto. El doctor Revier vuelve a preguntar si tiene sentido tomar la temperatura y o la saturación. ¿Qué dispositivos utilizarías? Perdona, que me he perdido la última parte. Si tiene sentido tomar la temperatura y o la saturación, ¿qué dispositivos utilizarías? Vale, la temperatura yo creo que ya hemos hablado un poquito, ¿no? Es una medida es un filtro, ¿no? Y bueno, puedo detectar gente con fiebre que no lo sepan o que lo sepan y, bueno, da igual. Fiebre y quizá ya no deberían entrar a una instalación donde van a compartir un espacio cerrado con otras personas, ¿vale? Y luego la saturación de oxígeno, pues es una medida indirecta de cómo de sanos están nuestros pulmones, ¿no? Para manejar el oxígeno, ¿vale? Y cómo de bien me estoy ventilando, ¿no? Y puede ser una medida de un signo de enfermedad, ¿vale? Cuando hablamos esto de, me parece que me falta el aire, que estoy fatigado, ¿no? Si además tengo una saturación que está baja, bueno, pues igual es que estoy empezando a ponerme enfermo, ¿no? Podría ser otra medida. Los dispositivos, ahora hay, bueno, se llaman pulsioxímetros y son unos aparatitos portátiles, pequeñitos, que se ponen en el dedo y por colorimetría miden el oxígeno que lleva nuestra sangre y nos dan una medida de lo bien o lo mal que estoy oxigenando, ¿no? Podría ser otro. Quizá yo en ese aspecto pues me decantaría más por la temperatura, ¿no? Si tuviera que elegir, bueno. Como filtro, perfecto. José Lago pregunta cómo podemos mantener la distancia física dentro del agua. Ahí lo que han hecho José Lago en algunas instalaciones es un sentido de nadar con 2 metros por delante y sentido de vuelta en otra calle. Es decir, una calle es un solo sentido y la vuelta por otra calle, como pasa, por ejemplo, en Madrid, si vas a la calle Preciados en Navidades, una calle es de subida, otra de bajada. Pregunta José Lago, ¿cómo se puede transmitir dentro del agua del vaso, el bicho, el virus? Yo creo que no, o sea, yo estaba pensando y me parecía que era una de las partes, entre comillas, más sencillas de recuperación, ¿no? La parte del agua. Podemos, por un lado, hacer hipercloraciones del agua para asegurarnos que siempre está bien, ¿no? Bueno, o tener un control más estricto que lo que se tenga habitualmente sobre el cloro para que aquello no baje, ¿no? Y luego, es verdad que el rato en el que uno se puede enfrentar cara a cara con otra persona para que sus secreciones respiratorias, como decíamos, impacten, ¿no? Es pequeño, ¿no? O sea, es poco probable que suceda durante un tiempo suficiente como para que yo me pueda contagiar, ¿no? Entonces, me parece bien la parte de separar los sentidos para que este cruce de enfrentamiento de caras no se produzca, ¿no? Y que estamos favoreciendo esa distancia. Vale. Un pequeño apunte. La Organización Mundial de la Salud, con respecto a las piscinas, ha determinado que con una concentración de cloro superior a 0,5, la piscina es un entorno seguro porque mata al bicho al tener una concentración superior de cloro. Entonces, hay normativas, como en la Comunidad de Madrid, que ya hay un borrador, en la que ordenan hacer una hipercloración del agua antes del reinicio de la actividad y luego mantener unos niveles elevados de cloro durante todo el funcionamiento de la piscina, ¿vale? Bien. Sí, yo creo que, fíjate que pensando estos días, bueno, un poco preparando la charla, me parecía que era una de las actividades que tenía menos riesgo en este aspecto, ¿no? Vale, perfecto. Bien, más cosas. Me dicen que baje el volumen, que reverbera la pregunta. Oído. Aurora pregunta si tomar la temperatura hay un problema con la protección de datos.
en principio yo creo que, o sea, tú pasas por un arco de manera anonimizada, ¿no? En ese momento, ¿no? Y la verdad que no tengo mucha idea. Yo creo que no habría, pero bueno, tú le estás aconsejando a alguien, ¿no? Que tiene una detección en la alta, comunidad, sí. pero no lo sé, no te puedo decir, Lucas. Yo contesto un poco, en la Comunidad de Madrid hay un borrador que he comentado antes de recomendaciones para el reinicio y es obligatorio tomar la temperatura y no se permite el acceso a personas con temperatura superior a 37,2. Ahí ya nos están legislando y podemos tomar la temperatura. La temperatura solo se ve en un monitor que no está de cara al público. Los monitores no se pueden ver desde el público. Eso es lo que nos ordena la protección de datos. Y en este caso es por una causa de fuerza mayor, es proteger la salud al resto. Entonces ahí estaríamos cubiertos si hay una orden de tu comunidad autónoma que te obliga a tomar la temperatura, ¿vale? Sí, bien. A ver, ahora mismo estamos en una situación que es nueva para todos y probablemente nos surjan situaciones de estas en las que la salud pública estará por encima de otras normativas que haya, ¿no? Si se trata de proteger la salud de los demás y en ese aspecto bien. Surgirán. Ignacio Sánchez pregunta por las actividades dirigidas de los mayores, que si hay que mantener una mayor distancia de seguridad con los mayores, porque nos están diciendo 2x2, ¿con los mayores hay que mantener mayor distancia? No, lo que ocurre con los mayores pues es que a medida que uno cumple años pues también va adquiriendo factores de riesgo y enfermedades añadidas, ¿no? Es más habitual que los mayores vayan teniendo más cosas que les haga que una infección en ellos sea algo peor, a lo mejor que en un tipo sano que no tiene ninguna enfermedad ni ningún factor de riesgo. La distancia no tiene por qué ser mayor, pero es verdad que ellos son más vulnerables a que si se infectan se pongan más malitos. Perfecto. Manuel Carmona, un abrazo fuerte. Nos pregunta desde Barcelona si la máscara higiénica especificación UNE 0064-1, ¿qué te parece? No sé cuál es. Así puesta, quiero decir. No sé si es una mascarilla quirúrgica, no me sé todas las nomenclaturas de la mascarilla. Pero la máscara higiénica, así conocida, vamos, es algo de menor protección o de menor filtración que una mascarilla quirúrgica, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes. Vale, perfecto. Nos preguntan que cuando no sea posible la distancia de seguridad entre máquinas de carne, ¿será posible colocar una lámpara de seguridad que actúe de separación? Claro, la mampara lo que nos hace es el mismo efecto que la pantalla que hablábamos de la cara, ¿no? Si no es posible separarme estos 2 metros de seguridad en los que que recorren las gotas que pueden llevar el bicho, pues si lo que tengo es algo sobre lo que impacta, ¿vale? Aunque luego habría que limpiar todo eso. Vale. Porque recordar que también si toco y luego me lo llevo a mi cara, ya que yo está infectado, puede ser el segundo mecanismo de transmisión, ¿no? Pero si pongo barrera, bien sea por una mascarilla o bien sea por una barrera física que me separe, y ya no tengo por qué tener esos metros porque nada va a atravesarla, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros ahora en los hospitales pues estamos instalando mamparas protectoras, bueno, pues en aquellos sitios, bueno, pues a lo mejor admisión o atención a los pacientes donde pasa mucha gente, pero también en aparatos donde antes no teníamos, ¿no? Pues, por ejemplo, en las máquinas de exploración de oftalmología, ¿no? Donde apoyamos la cabeza en una máquina y el facultativo que nos está explorando está a nada de nosotros, ¿no? Y entonces estamos instalando pues unas pequeñas mamparitas de metacrilato para que como no puedo mantener esa distancia de seguridad porque no le puedo explorar a 2 metros, ¿vale? Y tenemos que estar casi cara con cara, esa mampara me haga de barrera por si el paciente en un momento dado tose mientras yo le estoy explorando, ¿no? Bien, Alberto Ramos pregunta si la toalla, voy a preguntarle de transmisión a limpiarme la cara y luego ponerla en una máquina.
O sea, si yo soy un paciente que estoy infectado, ¿vale? Y me limpio con una toalla y ahí dejo secreciones respiratorias mías, mis saliva, mi secreción respiratoria, que lleva bicho, ya que yo luego lo deposito en una superficie, ¿vale? Estoy haciendo un traslado. Por lo tanto, el que venga detrás, si toca ahí, donde se ha quedado aquello, ¿vale? Pues podría infectarse si luego él vuelve a tocar sus... O sea, el mecanismo de contacto es que yo dejo aquello en un sitio, viene otro, toca y se lleva aquello a ojos, nariz o boca. Perfecto. El doctor Reviel pregunta si qué es más importante, cuestionario epidemiológico o los test. Bueno, pues a ver, las dos cosas son útiles, utilizadas en su contexto adecuado, ¿no? Los test serológicos, yo creo que tienen sobre todo su indicación en estudios de prevalencia de la infección, es decir, en estudios poblacionales, ¿no? En saber cuánta población ha pasado la enfermedad, ¿no? Más que a nivel individual de manera general, ¿no? Luego es verdad que como prueba puede ser una ayuda de prueba diagnóstica, ¿vale? Y que me ayuda a saber un poco en qué situación inmunológica estoy respecto al virus. Pero de manera aislada a veces dan problemas luego de interpretación, ¿vale? Los test serológicos miden anticuerpos y miden dos tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos que decimos que aparecen cuando más o menos pasados 5 o 6 días del inicio de la enfermedad, y que son los anticuerpos, los IgM, ¿vale? Y que indican infección activa, ¿vale? Que permanecen en nuestro organismo durante bastantes días, incluso bueno, pues hasta 28 o 30 días, ¿vale? Y luego, según me voy recuperando, inmunizando frente a la enfermedad, aparecen otro tipo de anticuerpos que son los IgG, ¿vale? Y que cuando aparecen son los que me van a proteger. No sabemos cuánto, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que haya estudios que me digan cuánto tiempo vamos a estar protegidos, pero las personas que han pasado la enfermedad desarrollan este tipo de anticuerpos, ¿no? Si yo tengo una IgG positiva, pues es un poco esto que hemos oído a veces en la TED, ¿no? Mi pasaporte de que ya he pasado la enfermedad y en teoría, y digo en teoría porque no sabemos todavía, ni contagio ya, ¿vale? Bueno, eso depende del tiempo que haya pasado desde que empezó los síntomas, ¿vale? Pero no me voy a volver a contagiar, ¿no? Estoy como un poco en ese margen de seguridad, ¿vale? Ya no me voy a volver a contagiar, con lo cual, bueno, pues parece que no tendría por qué protegerme tanto, porque yo ya lo he pasado y he desarrollado mis anticuerpos frente al virus, ¿vale? Y bueno, como me he curado y me he recuperado, en un momento de la evolución dejo de ser contagioso también, ¿no? Por lo tanto, pues tampoco voy a enfermar ya a nadie, ¿vale? Vale. La interpretación de esta serología es más sencilla que la de los anticuerpos que indican infección activa de IgM, ¿no? Eso da más problema de interpretación. Perfecto. Manuel nos ha mandado un enlace de la Agencia de Protección de Datos que podéis ver en el chat, donde se especifica que podemos tomar la temperatura a una persona si es para contener el coronavirus. Los datos hay que tratarlos de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero nos aclara Manuel el tema, así que mil gracias. Bien, nos preguntan por aquí, ¿a través de dónde podemos...? No, las piscinas, ¿qué precauciones se deben tomar? Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que el agua esté bien tratada, ¿no? A nivel de cloro, que se hagan estas hipercloraciones y que se mantenga el cloro en el nivel óptimo de equilibrio entre que el bicho no prolifere y que la piel del usuario no se destroce, ¿vale? Y después esto, pues evitar la confrontación de cara con cara, pues separando los trayectos, ¿no? Las direcciones que hacemos, y si se pueden parar las calles, pues separarlas, ¿no? O sea, perfecto. Diego nos pregunta que la gente que ha pasado el COVID en su casa sin ir al hospital y también incluye la que ha estado en el hospital, ¿se deben tomar las medidas de higiene de la misma manera que a los demás?
con gente que va a tu centro deportivo y que sabe que lo ha pasado el COVID en su casa, sin ir al hospital. No. A ver, durante este tiempo que hemos tenido de epidemia y muchos casos, ¿no? Ha habido diferentes maneras de diagnosticar, ¿no? Me refiero a diferentes. Hay algunas personas que tienen confirmación de la enfermedad por PCR, ¿no? O sea, vinieron enfermos al hospital y se les hizo una toma de muestras y dio positiva, y son los que llamamos confirmados, ¿vale? Hay otras muchas personas que han pasado por el hospital y que en pleno brote epidémico, o sea, cuando todo lo que pasaba a nuestro alrededor era COVID, ¿vale? No se ha hecho PCR porque no me iba a cambiar la actitud, ¿no? Era un paciente que venía con clínica típica, con una neumonía típica como la de todos, ¿vale? Y le iba a empezar a tratar de la misma manera que si tuviera la confirmación de PCR, ¿vale? Y esos pacientes son los que llamamos que han sido casos probables, ¿no? Esto es todo muy epidemiológico, pero es así, ¿no? Hay casos confirmados, hay casos probables, porque me daba igual el resultado de la PCR. Esto es una enfermedad por coronavirus porque tiene todos los síntomas, las analíticas de coronavirus, las radiografías de coronavirus, y yo le voy a poner el tratamiento como si lo fuera independientemente de este resultado de PCR, ¿vale? Y luego hay otras muchas infecciones respiratorias que han venido al hospital, que eran leves, afortunadamente, y no se les ha hecho PCR ni tampoco han necesitado ingreso. Y en ese saco, pues la mayor parte de ellos seguro que eran COVID durante la epidemia, durante el periodo más florido en el que todo el mundo se estaba contagiando, ¿vale? Pero puede que haya personas que hayan tenido una infección respiratoria por algún otro virus diferente, ¿vale? Hemos sido afortunados de que esto nos ha pillado fuera de la epidemia de gripe, casi cuando estaba acabando la gripe empezamos con la epidemia, ¿no? Pero al principio sí que vimos algún paciente todavía que empezaba con sospecha de que fuera un coronavirus y hacíamos test de gripe y eran gripes, ¿vale? O sea que uno puede tener infecciones respiratorias banales por otros virus y alguno a lo mejor no ha pasado un coronavirus, ¿no? Perfecto. Mira, Andy Muñoz y José Antonio Sevilla preguntan lo mismo sobre por qué crees tú que prohíben en la fase 1 el uso de duchas y vestuarios en los centros deportivos. Y José Antonio Sevilla añade que si no sería más lógico dejar que se abran los vestuarios y duchas con distanciamiento para que las personas puedan lavarse las manos con agua y jabón. Sí, a ver, yo creo que lo general en cuanto a los vestuarios, ¿no? Pues es eso, no acumular gente y si podemos mantener distancia, pues mantener distancia. Yo creo que la higiene, al menos de las manos, no debería dejar de hacerse bajo ningún concepto, ¿no? O sea, que yo pudiera salir del centro con las manos limpias, se debería permitir. Después el modo en el que se gestiona el vestuario creo que tendría que ser pues con las mismas precauciones de distancia, pero sí que es verdad que a lo mejor esta historia la hace un poco difícil, ¿no? Me refiero que no me voy a poder duchar con la mascarilla puesta, luego salgo de la ducha, si no somos capaces de tener la distancia que tenemos que tener dentro del habitáculo que sea el vestuario, a lo mejor si es un vestuario enorme y puede haber 4 personas, pues igual puede ser que aquello no pase nada, ¿no? Pero no suele ser el sitio más grande, ¿no? Ni donde podemos estar más separados, ¿no? Pero todas las restricciones en cuanto a estar en un mismo sitio cerrado vienen un poco por la posibilidad o no de que yo esté distante del otro. Bien. Antonio pregunta si consideras seguro los cursos de natación de niños en piscina. Bueno, los niños la verdad es que están siendo un colectivo bastante curioso en cuanto a esta enfermedad, pero creo que las precauciones pues deberían ser las mismas. Quizá con los niños el tema de la distancia es complicada, ¿no? Y si además tenemos que estar tutorizando ¿no? Voy a tener que estar pegado con él y bueno, aunque no han sido un colectivo afectado, la verdad, algunos casos ha habido y bueno, yo quizás sería una de las cosas que dejaría un poco para más adelante, ¿no? Si somos capaces de entrar en esta rutina organizativa con otra manera de comportarnos, ¿no? Bien. 2 preguntas y luego ya te van a preguntar Raúl y Alberto, que tienen también preguntas para realizarte. Y preguntan sobre los EPIs para un entrenador personal que va a hacer un entrenamiento
personal? Ya sabemos que el contacto está prohibido, que tienen que mantener la distancia, pero ¿qué EPI consideras que debería tener un entrenador personal o un entrenador que trabaja en una sala de fitness? Bueno, pues quizá, quizá la mascarilla sería su mejor medida de protección, ¿no? Va a tratar con diferentes personas, ¿no? Y una mascarilla quirúrgica que haga de barrera para que, bueno, pues la secreción respiratoria del entrenado no contacte con él, ¿no? Dale. Si tiene que modificar posturas, me refiero que a lo mejor, yo qué sé, pues tienes que tocar el cuerpo del otro, pues tener siempre la posibilidad de una solución hidroalcohólica con la que me pueda lavar las manos. Perfecto. Y Mané quizá... Carmona, perdón. Dime. De la mascarilla de antes, Mané Carmona ha aclarado la información y dice que son mascarillas reutilizables, no médicas, fabricadas conforme especificación UNE, que garantizan protección barrera. Las mascarillas que él decía. Y hay otra pregunta, y ya paso a Raúl y a Alberto la palabra para que te pregunten los dos mejores desinfectantes para pulverizar sobre las máquinas de un gimnasio. Desinfectantes para pulverizar, para limpiar, la limpieza a menudo que tengamos que hacer, ¿qué recomiendas? A ver, buenos son todos los que son útiles, se me refiero que tanto las soluciones cloradas tipo lejía son buenas, ¿vale? La pulverización de peróxido de hidrógeno es buena también, y los amonios cuaternarios, que son una otra familia y que hay muchísimos productos, son buenos también. Luego cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues no se pueden aplicar si no llevo guantes y gafas protectoras porque son más irritantes. La lejía tiene un olor que en determinadas concentraciones termina molestando y termina irritando también. Quizá los amonios cuaternarios es una buena opción. Nosotros cuando podemos en el hospital, digo podemos porque se han ido acabando las existencias de todo y ahora, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos peróxido de hidrógeno, que es más difícil de utilizar por la parte de lo que irrita, ¿no? Y no puedes tener contacto con las mucosas, ¿no? Entonces, bueno, quizá los amonios cuaternarios serán la opción que a mí me gustaría más. Perfecto. Raúl, tú una pregunta, por favor. Yo por ampliar un poquito, ¿no? Porque al final la verdad es que entre las preguntas de los asistentes hemos podido ver un montón de cosas, pero preocupa mucho precisamente por donde has empezado, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección que podemos poner a nuestro equipo, ¿no? Al personal del centro? Porque el personal del centro al final está todo el día, ¿no? O sea, pues, como vuestro equipo, ¿no? Está todo el día en el centro atendiendo a nuestros clientes, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que crees que podemos tomar con ellos? Pues mira, nosotros empezamos, y digo, por hacer símil, empezamos al principio de la epidemia pensando si teníamos que llevar mascarilla o no, los médicos, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que claro, que cómo no, ¿no? Porque nosotros también podíamos ser vehículo transmisor, ¿no? O sea, que primero pensábamos mucho en protegernos de los pacientes, pero luego nos dimos cuenta que también podíamos nosotros, ¿no? Parece que no, pero sí, también podíamos ser nosotros vehículo y enfermar a nuestros pacientes que venían sanos, ¿no? Entonces, al final la mascarilla ha entrado ahí en nuestras vidas y la verdad que todos los días nos preguntamos si nos la vamos a quitar y no vemos la respuesta fácil ni cercana, ¿no? Entonces, pues sí, la mascarilla. De hecho, antes de la epidemia, bueno, entre las medidas de precaución, hay unas medidas de precaución que se llaman universales y que deberíamos aplicar en el hospital siempre y que no lo hacíamos, ¿no? Yo creo que ahora lo vamos a hacer mejor en ese aspecto, ¿no? Siempre que uno vaya a tener contactos con fluidos, sangre, secreciones respiratorias, hacer determinados procedimientos fuera de pandemia, me refiero a la vida pre-pandemia, ¿no? Habitualmente en el hospital deberíamos protegernos las mucosas porque no sabes de lo que te puedes contagiar de un paciente, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, estas medidas universales nos han ido olvidando y solo nos hemos protegido pues, ante determinadas enfermedades diagnosticadas, ¿no? O concretas, pero cuando estudiamos, así lo pone, ¿no? Precauciones universales. Y yo creo que para un entrenador o para un profesional de una sala que va a estar en contacto todo el día, sobre todo cuando todavía no hemos terminado con esto, pues sus mucosas tienen que estar protegidas. Y quizá no solo la mascarilla, sino a lo mejor pues, tendría que llevar unas gafas, ¿no? No tiene por qué ser unas gafas estancas, sino unas gafas que hagan también un poquito de barrera, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, por todo, ¿no? Por todo el esfuerzo y por todo lo que nos has transmitido hoy. Alberto. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la exposición. Ha sido muy, muy útil y muy práctica. Y la pregunta era que también se habla mucho en las instalaciones deportivas de la colocación de las mamparas en la recepción, incluso pues, entre las máquinas o las cintas de correr, que también pues, hay gente que suda mucho y se desprenden muchas gotas de sudor. Y luego incluso en el uso de las máquinas, ¿no? A ver, que si me... Se te ha ido la cámara, pero te escuchamos. La cámara, porque se ha ido. La cámara, pero te escuchamos. Sí. Vale. Sí, mira, nosotros también vuelvo al inicio, cuando nos apareció todo esto en el hospital, un día, cuando empezamos a ponernos todos mascarillas, ¿no? Un día nos preguntaron los chicos de cafetería y las personas de admisión, ¿no? Y nosotros, pues claro, vosotros también, ¿no? O sea, esto es todo lo que sea una barrera, ¿vale? Pues nos va a ayudar a prevenir, ¿no? Entonces, la gente que está tan en contacto con un montón de personas que entran a todas horas a preguntar y si estoy todo el rato ahí de cara al público atendiendo a todo tipo de personal, pues aquello que haga de barrera protegerá, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, las barreras, las mamparas de metacrilato, pues hay que tener la precaución de que estén limpias, o sea, que no nos olvidemos de que aquello hay que limpiarlo porque se puede tocar y, como decíamos, pues puede contagiar, pero si yo hablo, toso o estornudo, aquello va a quedarse ahí y no le va a llegar al que está al otro lado del cristal, ¿no? Y lo mismo, pues a lo mejor podría ser una solución pues para las separación entre las máquinas, las cintas o las bicis, ¿no? Si no soy capaz de separarlas porque mi instalación es algo pequeño, sí que puedo hacer que por lo menos el espacio donde yo me mueva esté cerrado de manera que mis secreciones respiratorias no salgan más allá y se queden en unas superficies que luego, insisto, hay que limpiar. No vale con que no lleguen al de al lado, sino que el que yo dejo esta bici y después de mí entrará otra persona a ese habitáculo, no puede entrar sobre una superficie que esté sucia, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Laura, otra pregunta. Nos preguntan algo que oigo en muchos foros. ¿El calzado de calle puede ser motivo de contaminación en un centro deportivo? ¿Se requiere exigir cambio de calzado para entrar a las salas o al gimnasio? ¿Debemos exigir el cambio de calzado? A ver, como posibilidad de que nuestro calzado lleve coronavirus, tendría que venir ese calzado de algún sitio que esté contaminado, ¿no? Sí que hay estudios que han visto que, pues, por ejemplo, el calzado de los sanitarios, ¿no? Que se mueven entre habitaciones y en estos tiempos de epidemia, pues sí que puede llevar coronavirus en el calzado. Lo que venga de casa, pues ya me empieza a parecer como un poco más difícil que sea un mecanismo que pueda contribuir a la transmisión de la enfermedad, teniendo en cuenta que además hablábamos, ¿no? Que esto tiene que ser contacto, o sea, que yo toco aquello que contaminan unos zapatos, ¿vale? Que será normalmente suelo, y después me llevo eso a mi cara, ¿no? O sea, por poder, podría ser, ¿no? Pero no me parece que sea un elemento que vaya a contribuir mucho ni en la dispersión de enfermedad ni que vaya a ser un mecanismo de contagio, ¿no? En ese entorno, ¿eh? Vale. Nosotros aquí en el hospital sí que intentamos proteger el calzado, incluso, bueno, pues a veces se pueden instalar hasta empapadores con un poquito de lejía para pasar de una zona a otra, pero hablamos de un entorno que es diferente, ¿no? Al entorno de una sala deportiva. Perfecto. Hay otra pregunta de Sara García que pregunta, ¿mascarilla, cuál ponía aquí, FFP2 o quirúrgica?
¿Cuál que deben llevar en un centro deportivo el personal? A ver, la mascarilla quirúrgica es suficiente para la gota gruesa, que es el mecanismo principal de transmisión, ¿vale? La mascarilla FFP2 tiene, como decíamos, su mayor utilidad, ¿vale?, en aquellas situaciones en las que se generan aerosoles, o sea, gotitas pequeñas que se quedan suspendidas en el aire, ¿vale?, y que yo puedo respirar y infectarme, ¿vale? Es verdad que a mayor número de personas en un espacio cerrado, ¿vale?, aunque no hagamos ningún procedimiento que genere aerosol, ¿vale?, esto que contábamos antes de meter aire a presión en la vía respiratoria, ¿no?, pero es verdad que nuestros estornudos y nuestras toses pueden generar alguna pequeñita gota que se quede ahí. Entonces, si somos muchos tosiendo y muchos estornudando, pues habrá muchas microgotitas, ¿no? Aunque tampoco se ha visto que esas microgotitas lleven cantidad de virus infectivo suficiente como para generar infección, ¿no? Es un tema, bueno, ahí un poco quizá difícil de decir, pero sí que una mascarilla quirúrgica protege y podría ser suficiente. Podría ser. Perfecto. Raúl. Pregunta. Raúl, ¿alguna pregunta más? ¿O Alberto? No, por mí no, ¿eh? Yo solamente una cuestión, Laura, que esto también lo he visto, lo han comentado mucho. ¿Tú crees que mantener el espacio donde están las saunas o el baño de vapor cerrado es aconsejable o no? ¿Cómo lo ves? Yo esa parte difícil, ¿eh? Porque son unas concentraciones, bueno, diferentes, ¿no?, en cuanto a la humedad, ¿no?, un espacio bastante cerrado, desde luego que poca posibilidad de estar ahí, más de un poco recambio de ese aire. Me parece una cuestión sobre cómo influye en el mantenimiento de las secreciones respiratorias ese tipo de ambiente tan específico que tiene la sauna y el vapor, ¿no? Pero cuando se deposita sobre, por ejemplo, en el baño turco, ¿no?, se deposita mucho de ese vapor que está ahí flotando sobre la superficie nuestra, ¿no? Tendría que ver si alguien ha hecho algún estudio interesante, ¿no?, sobre cómo se modifica ese aire, ¿no?, respecto a la posibilidad de que se quede en nuestra piel o... Muchas gracias. Gracias. Laura, nos has hablado del ozono, nos has dicho que en principio el ozono en concentraciones muy altas, que es lo que mata al bicho, no se puede utilizar cuando hay personas. Hay ahora muchos proveedores que nos bombardean con equipos de ozono con una baja concentración de ozono, con lo cual es posible que no mate al bicho y además perjudique las vías respiratorias de la persona que entrena. Ultravioleta lo es más recomendable, y los purificadores de aire, que es el siguiente aparato que nos están bombardeando para centros deportivos. ¿Purificadores de aire sirve para algo? Pero los purificadores que filtran el aire, por ejemplo, ¿no? ¿Te refieres a eso? O sea, hay aparatos que filtran. Yo lo he visto, por ejemplo, para algunos quirófanos, nos han preguntado, ¿no?, donde estás operando, por ejemplo, ¿no?, si es alguna cosa, pues, orofacial, no sé, pues son capaces de filtrar o de limpiar con luz ultravioleta esas capas de aire, ¿no?, que son las primeras que se contaminarían del virus por la cercanía con la boca, ¿no? Pero yo no sé si eso es muy, muy útil en una instalación deportiva, la verdad. Vale, los aparatos de ultravioleta... Que no se están moviendo, quiero decir que salto tal y entonces mi capa de aire es casi toda la... Y las lámparas de luz ultravioleta... ¿Se pueden utilizar cuando estamos haciendo ejercicio en el centro deportivo? No, es que ninguno de estos aparatos se puede utilizar con... Vale, la luz ultravioleta directamente lo que hace es atacar al ADN.
al material genético, ¿no? del virus, depende de la onda que emita y por eso se lo carga. Y nosotros tenemos también material genético, ¿no? Vale. En nuestro... Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Me vale para desinfectar terminalmente, ¿no? O sea, que yo acabo ya la actividad y mañana abro con todo súper limpio, ¿no? Porque limpio y desinfecto. Y empezamos la actividad con la instancia, con el aire limpio y con todas las superficies limpias, ¿no? Es más como una cosa terminal. Pero para convivir con ello, no. Perfecto. Bueno, si queréis alguna pregunta más, porque estamos terminando, ya hay mucha gente que se está despidiendo. Tenemos aquí una pregunta de José Lago. ¿Recomendarías abrir centros que no tengan renovación de aire? Pues es que yo no sé si en general en los centros tienen renovaciones de aire, ¿no? Yo os comentaba, sé que en los centros, en los hospitales lo tenemos porque hay normativa que te exige cómo tienes que tener determinadas instalaciones de riesgo, pero no sé si no lo sé si es una cosa exigible para cuando uno tiene un gimnasio, no sé, lo desconozco. En la normativa que está emitiendo la Comunidad de Madrid sí recomiendan tener forzada o elevada la ventilación de los equipos, dejar abiertas puertas de la calle, dejar abiertas puertas de actividades dirigidas para que haya una mayor ventilación y los equipos de ventilación que estén funcionando de forma constante. Entonces entendemos que deberíamos verlo. Una última pregunta, sí, ya no tenemos más. Es recomendable que el aire se vaya renovando, ¿no? Quizás el concepto que yo manejo de renovaciones de aire es diferente a esto, ¿no? Nosotros sabemos en las estancias del hospital, por la impulsión y la extracción, exactamente el tiempo que tarda en renovarse por completo el aire de una estancia, ¿no? Pero por supuesto que siempre es mejor que aquello se mueva para que no se concentre, ¿no? Perfecto. Una última pregunta de Diego, el que dice que si las personas que han pasado el coronavirus también tienen que llevar mascarilla. También deberían llevar mascarilla. No sabemos todavía, bueno, sí que más o menos tenemos una idea de hasta cuándo uno es contagioso, ¿no? Entonces, normalmente tenemos unos criterios para levantar medidas de aislamiento en el hospital, ¿no? Y bueno, parece que cuando uno lleva 14 días sin síntomas, 14 días o más sin síntomas, ya hemos dejado de ser contagiosos, ¿vale? Luego, si yo ya dejo de ser contagioso, pues no supongo un peligro para nadie, ¿no? Y además me beneficio de haber pasado la enfermedad, de haberme recuperado y que en teoría, no me vuelva a contagiar, ¿no? Entonces, bueno, si ha pasado ese tiempo... Perfecto. Pues, Laura, ya no metimos más preguntas porque se nos echa el tiempo encima. Nos hemos ido un poco más de lo que queríamos. Antes de despedir a Laura, deciros que el viernes de la semana que viene, viernes 15 de mayo, a las 12:15 tendremos un webinar con una eminencia en el tema legal, Francisco Rodríguez Gil, que es miembro del comité negociador del convenio colectivo, y hablará sobre los ERTES objetivos, despidos, recuperar al 50% de trabajadores. Todas las dudas legales que tenéis será el próximo viernes 15 a las 12:15. Laura, mil gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento que has transmitido muy bien. Tu presentación ha estado genial y, por favor, transmite a todos tus compañeros nuestro agradecimiento por todo lo que hacéis de forma diaria. Y gracias a vosotros por haber contado conmigo para esta charla. Espero de verdad haberos ayudado a todos, usuarios, monitores y bueno, que ánimo con la historia, que la incidencia va bajando y esa es una buena noticia también. Perfecto. Pues mil gracias por todo, Laura. Gracias a todos. Alberto y Raúl, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Acordaros, viernes a las 12:15 con Francisco Rodríguez Gil, aspectos legales a considerar para la reapertura de un centro deportivo. Mil gracias, Laura. Un beso para todos y cuidaros mucho. Gracias. Gracias a todos.